El sol de Valencia, un disco de oro fundido descendiendo hacia el oeste, lanzaba sus últimos rayos oblicuos a través de los cristales panorámicos del estudio Vidal Arquitectos. Mateo Vidal observaba la escena desde su despacho en el piso 20, un nido de águila de acero y cristal con vistas directas a la silueta casi alienígena de la ciudad de las artes y las ciencias. Las curvas blancas de Calatrava, bañadas en la luz del atardecer, parecían palpitar con una vida propia, una promesa de futuro audaz y brillante. Mateo, a sus 45 años, había dedicado su vida a perseguir esa misma promesa en sus propios términos. Su nombre era una marca de prestigio en el competitivo mundo de la arquitectura española. Sus diseños, una fusión celebrada de funcionalidad, estética vanguardista y un profundo respeto por el entorno. Maquetas de futuros edificios, complejos residenciales y centros culturales se erigían como una ciudad en miniatura sobre su amplia mesa de roble, testigos silenciosos de su éxito. Pero el éxito, como la luz del atardecer, proyectaba largas sombras. Cuando las luces del estudio se apagaban y el último de sus empleados se marchaba, Mateo se enfrentaba a un tipo diferente de estructura, la arquitectura hueca de su vida personal. Su dúplex en el corazón del ensanche, un espacio que había diseñado él mismo con líneas puras, materiales nobles y la última tecnología domótica, se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Cada superficie pulida reflejaba su soledad. Cada eco en los techos altos amplificaba el silencio. Hacía poco más de un año que el martillo del juez había sentenciado el final de su matrimonio. 20 años, una hija, Elena, que ahora estudiaba diseño gráfico en Londres, y un adiós pactado con la fría elegancia de un contrato de negocios. Sin gritos, sin dramas, solo una constatación mutua de que las trayectorias vitales se habían vuelto irreconciliablemente divergentes. Él se había refugiado, como siempre, en el trabajo, en la precisión de los ángulos y la solidez del hormigón, pero el refugio se había convertido en una prisión autoimpuesta. «Tienes que vivir, Mateo, no solo construir», le había dicho Lucía García esa misma tarde durante su reunión semanal. Lucía no era solo su socia, era su ancla, su conciencia, la hermana que nunca tuvo. Se conocían desde sus primeros días en la escuela de arquitectura, y su amistad era una de las pocas estructuras en la vida de Mateo que parecía inmune al tiempo y a las tormentas. Sus ojos oscuros y penetrantes, siempre llenos de una inteligencia aguda y una empatía genuina, lo escrutaban por encima de la taza de café. «Este proyecto en el Cabanyal es increíble, pero no puede ser tu única pasión. Mira a tu alrededor, la ciudad hierve. Hay exposiciones, conciertos, gente real, Mateo». Él había forzado una sonrisa. «Lo sé, Lucía, tienes razón. Es solo que no sé por dónde empezar. Siento que he olvidado cómo funciona el mundo fuera de estos planos». «Pues empieza por lo fácil», replicó ella, suavizando el tono. «Una cena este viernes, conmigo y con Pablo, y trae a alguien o inténtalo». La idea lo llenó de un pánico sordo, citas, conversaciones triviales, la posibilidad del rechazo. Se sentía como un extranjero en un país cuyo idioma había olvidado. Esa noche, de vuelta en la quietud de su apartamento, la sugerencia de Lucía resonó con las palabras de un anuncio que había visto repetidamente en sus redes sociales. Elite Connect, no pierdas el tiempo. Conecta con profesionales como tú, encuentra a alguien a tu altura. Siempre lo había descartado como algo superficial, desesperado. Pero esa noche la soledad pesaba más que el orgullo. Con una extraña mezcla de cinismo y una chispa de esperanza que se negaba a admitir, descargó la aplicación. El proceso de creación del perfil fue un ejercicio de marketing personal cuidadosamente calibrado. Eligió sus mejores fotos, una en una conferencia en Milán, otra supervisando una obra con casco y planos, una más relajada, navegando por la Albufera. Escribió una biografía que lo presentaba como un hombre apasionado por su trabajo, amante del arte, la música clásica y los viajes, buscando una conexión intelectual y emocional profunda. Revisó cada palabra, puliendo la imagen como si fuera la fachada de un edificio emblemático. Le dio a publicar y sintió una punzada de ridículo. ¿Qué esperaba encontrar allí? Los primeros días confirmaron sus peores temores. Perfiles genéricos, conversaciones que morían antes de empezar, un cirujano plástico obsesionado con su yate, una abogada que solo hablaba de sus casos, una ejecutiva que parecía estar entrevistándolo para un puesto. Estaba a punto de rendirse, de volver a su caparazón seguro, cuando apareció ella.
A Isabella Rossi le ha gustado tu perfil. Su nombre evocaba arte, sol y elegancia. Abrió su perfil con una curiosidad repentina. La foto principal era magnética. Una mujer de rostro ovalado, cabello oscuro recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes, ojos grandes y oscuros de una intensidad casi dolorosa y una sonrisa que era a la vez cálida y misteriosa. Estaba sentada en la terraza de un café, con el Duomo de Florencia desenfocado al fondo. Las otras fotos la mostraban en galerías de arte, paseando por calles empedradas, sosteniendo una copa de vino con una gracia natural. Tenía 38 años, según su perfil. Propietaria de la Galleria Rossi, especializada en arte contemporáneo emergente. Amante de Calatrava, sé que es controvertido, pero su audacia me fascina. De Puccini y de perderse en ciudades desconocidas, leía Kundera. Su cita favorita era de Rilke. El futuro entra en nosotros, para transformarse en nosotros mucho antes de que suceda. Era como si alguien hubiera diseñado un perfil específicamente para él. Una alarma diminuta sonó en algún rincón de su mente lógica, pero fue ahogada por una oleada de emoción. Le envió un mensaje, comentando su admiración por la audacia de Calatrava y su amor por Florencia. La respuesta no tardó ni 5 minutos. «Mateo, qué alegría encontrar un arquitecto aquí. Siempre he pensado que los arquitectos sois los escultores de los sueños. Y Calatrava, un poeta del hormigón. Florencia te espera cuando quieras». Su español era perfecto, con apenas un ligero y encantador acento italiano. Y así, casi sin darse cuenta, Mateo Vidal se sumergió en una correspondencia que pronto consumiría sus pensamientos y sus horas. Isabella era todo lo que su perfil prometía y más. Era brillante, ingeniosa. Podían debatir sobre la influencia del Bauhaus en el diseño moderno, analizar la última Bienal de Venecia o compartir sus inseguridades más profundas. Ella parecía entender la presión de su trabajo, la cicatriz de su divorcio, su anhelo de algo más. Él, a su vez, se sentía fascinado por su mundo, por las historias de artistas excéntricos, subastas tensas y la búsqueda constante de la belleza. Las noches se llenaron de la música de su voz a través del teléfono. Él le describía el aroma a azahar que subía desde las calles de Valencia en primavera. Ella le hablaba del olor a cuero y papel viejo de las librerías florentinas. Se contaban sus días, sus sueños, sus miedos. Él le confesó su sensación de fracaso personal. Ella le habló de la sombra de su difunto marido, un hombre poderoso pero frío que nunca la había visto realmente. «Contigo es diferente, Mateo», le dijo ella, su voz un susurro íntimo. «Siento que me ves, que ves el alma detrás de la galerista». Él le creyó. Quería creerle con cada fibra de su ser. Estaba construyendo un nuevo edificio en su mente, un santuario para este amor inesperado, y cada palabra de Isabella era un ladrillo dorado. Las videollamadas eran su única frustración. Siempre breves, siempre problemáticas. «Oh, tesoro, la conexión aquí en el Oltrarno es un desastre», exclamaba ella, su rostro pixelado congelándose en la pantalla. «¡Qué rabia! Justo ahora que quería enseñarte un cuadro increíble». «Oh, he tenido una discusión terrible con un proveedor. Tengo una cara horrible. Prefiero que me recuerdes sonriendo». Él aceptaba las excusas. El deseo de verla, de confirmar su realidad, era fuerte, pero el miedo a que esa magia incipiente se rompiera era aún mayor. Se conformaba con las fotos que ella le enviaba, selfies en su supuesta galería, vistas desde su ventana, siempre cuidadosamente compuestas, siempre seductoras. Lucía lo veía transformarse. Había vuelto a tener brillo en los ojos, una energía que había perdido. Le habló de Isabella con un fervor casi religioso. Lucía sonreía, se alegraba por él, pero no podía evitar sentir una punzada de escepticismo. ¿Una galerista de arte italiana, guapísima, inteligente y perdidamente enamorada de ti a distancia? Mateo, suena a guión de película. Es real, Lucía. Nunca había sentido algo así, respondía él, un poco a la defensiva. Me alegro, de verdad. Solo ve con calma, ¿quieres? Asegúrate de que es quien dice ser antes de... Bueno, antes de nada. ¿Antes de qué?, preguntó él, frunciendo el ceño. Antes de que construyas un castillo en el aire que se te pueda caer encima, respondió ella con suavidad. La primera grieta en el castillo apareció una lluviosa tarde de martes. Isabella lo llamó, su voz ahogada por la angustia. Un problema fiscal imprevisto, una auditoría sorpresa. Le habían bloqueado las cuentas de la galería. Necesitaba 5.000 euros, urgentemente, para pagar una tasa y evitar el cierre. No puedo creerlo, Mateo. Justo ahora que las cosas empezaban a ir bien.
Me siento tan avergonzada, tan impotente. Eres el único en quien puedo pensar. 5.000 euros. No era una cifra astronómica para él, pero era la primera vez que el dinero entraba en su ecuación romántica. Su mente lógica, la del arquitecto, le gritaba precaución, pero su corazón, el del hombre solitario, solo oía la angustia de la mujer que amaba. ¿Cómo podía negarse? Sería como decirle que no confiaba en ella, que su conexión no era real. No te preocupes, Isabella. Lo solucionaremos, le dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Le dio los detalles de una cuenta, no a su nombre, sino al de un gestor en Chipre. Es más rápido por temas fiscales, ya sabes, explicó ella vagamente. Mateo hizo la transferencia, sintiendo una mezcla de orgullo caballeresco y un regusto amargo de inquietud. Se dijo a sí mismo que era una prueba de confianza, una inversión en su futuro común. Isabella se deshizo en agradecimientos. Me has salvado, amore mío. No sé qué haría sin ti. Te debo la vida. Te juro que te lo devolveré en cuanto desbloqueen mis cuentas. La gratitud en su voz disipó las últimas dudas de Mateo. Se sintió necesitado, valorado, fuerte. La relación se volvió aún más intensa. Ahora compartían un secreto, un obstáculo superado juntos. Empezaron a hablar de encontrarse. Ella vendría a Valencia para las fallas, o él iría a Florencia para la inauguración de una nueva exposición. Los planes eran vagos, pero la promesa era tangible. Fue entonces cuando Isabella le presentó la oportunidad de sus vidas. Un artista emergente, un genio desconocido, estaba dispuesto a venderle toda su colección por un precio irrisorio antes de mudarse a Nueva York, pero necesitaba 50.000 euros. Ya. Mateo, es una inversión segura. Estas obras se revalorizarán exponencialmente. Podríamos duplicar o triplicar el dinero en menos de un año. Sería nuestro nido, nuestro comienzo, pero el tiempo apremia. Otro coleccionista está interesado. Necesito decidirme mañana. 50.000 euros. Esta vez las alarmas en la cabeza de Mateo sonaron con fuerza. Era mucho dinero. Significaba vender parte de su cartera de inversiones. Significaba confiar ciegamente. Le pidió detalles, documentos, pruebas. Isabella se los envió. Contratos de aspecto profesional, fotos de las obras, abstractas, intrigantes, un plan de negocio. Todo parecía plausible, seductor. Y su voz al teléfono era una mezcla irresistible de excitación empresarial y anhelo romántico. Hazlo por nosotros, Mateo. Confía en mí. Confía en nosotros. Esa semana Mateo vivió en una especie de trance febril. Apenas dormía. Pasaba horas hablando con Isabella, revisando los documentos, haciendo cálculos. Evitaba a Lucía, sabiendo que ella intentaría hacerlo entrar en razón. Cuando se cruzaban en el estudio, él desviaba la mirada, respondía con monosílabos. Lucía lo observaba con una mezcla de frustración y miedo. Veía a su amigo, a su socio, a un hombre inteligente y racional, caminar como un sonámbulo hacia un precipicio. «Mateo, tenemos que hablar», le dijo finalmente, acorralándolo en su despacho. «Sé que estás ocultándome algo. Es por Isabella, ¿verdad? ¿Te ha vuelto a pedir dinero?» Mateo sintió un torrente de ira y vergüenza. «¿Y a ti qué te importa, Lucía? Es mi vida, es mi dinero». «Me importa porque eres mi amigo», replicó ella, alzando la voz. «Y me niego a ver cómo te estrellas. ¿Te has parado a pensar? Una galerista de Florencia que nunca te ha mostrado la cara claramente, que necesita dinero constantemente y que te ofrece negocios millonarios por teléfono. ¿No te suena a nada?» «Tú no la conoces», gritó él. «Tienes envidia, eso es lo que pasa. Envidia de que yo haya encontrado a alguien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas, hirientes. Lucía lo miró, sus ojos llenos de dolor. «No, Mateo, no es envidia, es miedo». Dio media vuelta y salió del despacho, dejando a Mateo temblando, no solo de rabia, sino de una duda profunda que ya no podía ignorar. Pero la llamada de Isabella esa noche fue magistral. Lloró. Le dijo que entendía sus dudas, que era normal ser precavido. Le dijo que lo amaba precisamente por su inteligencia, por su prudencia, pero también le habló de sus sueños compartidos, de la vida que podían construir. Le dijo que si él no confiaba, lo entendería, pero que perderían la oportunidad y quizás algo más. Lo manipuló con la precisión de un cirujano, tocando cada una de sus inseguridades y cada uno de sus anhelos. Y Mateo, desgarrado, eligió creer. Eligió el sueño sobre la cruda realidad que Lucía le había puesto delante. Hizo la transferencia. 50.000 euros. A otra cuenta, esta vez en Lituania. Mientras los dígitos desaparecían de su pantalla, sintió un vacío helado en el pecho. «Hecho», le escribió a Isabella.
Nuestra vida empieza ahora, amore, respondió ella al instante, pero el hechizo se había roto. Las palabras de Lucía, la mirada herida en sus ojos, la frialdad de la pantalla del banco, todo se arremolinaba en su cabeza. Necesitaba una prueba irrefutable. Abrió Google. Tecleó el nombre de la galería. Nada. Buscó el nombre del artista emergente. Nada. El pánico empezó a ahogarlo. Recordó la foto del Ponte Vecchio. La arrastró a la búsqueda de imágenes. Y el mundo se detuvo. Chiara Moretti, bloguera, casada, con 2 hijos, cientos de fotos, vídeos, artículos. Cada imagen, cada sonrisa que él había atesorado era una mentira, un robo, un disfraz. Marcó su número. El número que ha marcado no existe. Abrió WhatsApp. Su foto de perfil había desaparecido. Sus mensajes, borrados. Elite Connect, el perfil no existía. 55.000 euros, un año de su vida emocional, todo reducido a cenizas digitales. Se quedó mirando la pantalla, viendo el reflejo de un hombre que ya no reconocía, mientras la magnífica ciudad de las artes y las ciencias afuera se iluminaba con una belleza cruel e indiferente. La caída fue brutal. Mateo se sumió en un abismo de incredulidad, vergüenza y un dolor tan agudo que le impedía respirar. Los primeros días fueron un borrón de alcohol y autocompasión. Culpaba a Isabella, se culpaba a sí mismo, culpaba al mundo. Se sentía sucio, estúpido, profanado. La idea de enfrentar a Lucía, de admitir que ella había tenido razón, era insoportable. Se aisló, dejando que el silencio de su apartamento se llenara con los fantasmas de las promesas rotas. Pero Lucía no era de las que se rinden. Al tercer día usó su propia llave para entrar al apartamento. Lo encontró hecho un ovillo en el sofá, con la barba crecida y la mirada vacía. El lugar olía a whisky rancio y desesperación. No le dijo, te lo advertí. No lo regañó. Simplemente se sentó en silencio, emanando una presencia tranquila y sólida. Pasó casi una hora antes de que Mateo pudiera articular palabra, y entonces, como un dique que se rompe, lo soltó todo. Las conversaciones, las esperanzas, las transferencias, la búsqueda en Google, la verdad devastadora. Lloró. Por primera vez desde el divorcio, lloró con una desesperación infantil y Lucía simplemente lo dejó llorar, acariciándole torpemente la espalda. Cuando las lágrimas se secaron, Lucía habló. Esto no te define, Mateo. Fue una experiencia horrible, sí. Fuiste víctima de un crimen, uno muy cruel. Pero no eres el crimen, eres mucho más que esto. Soy un idiota, Lucía, un idiota con 50.000 euros menos. Eres un hombre que quería amar y ser amado, corrigió ella. Y ellos lo sabían. Son depredadores. Pero ahora tienes que decidir qué harás con esto. ¿Vas a dejar que te hunda o vas a luchar? ¿Luchar? ¿Contra quién? No sé ni quién es. Empieza por denunciar, dijo Lucía con firmeza. Dale un nombre a lo que te pasó. Ponlo en manos de quienes pueden hacer algo. Y lo más importante, hazlo por ti, para empezar a cerrar la herida, para recuperar el control. La idea de ir a la policía, de relatar su humillación a un desconocido, todavía le revolvía el estómago. Pero las palabras de Lucía y el recuerdo de esa otra cara, la de Chiara Moretti, la mujer real cuya identidad había sido usurpada, empezaron a resonar. Esto era más grande que él. Movido por una nueva y frágil determinación, volvió al ordenador. Buscó los foros de víctimas que había hojeado antes. Esta vez leyó con atención. Historias de hombres y mujeres de todas las edades, de todas las profesiones, profesores, médicos, jubilados, estudiantes, todos engañados con variaciones de la misma historia. Vio fotos. Reconoció algunas tácticas, y entonces en un hilo titulado El estafadora de Florencia vio una foto. La misma foto de Isabella. Pero allí la llamaban Alessia, Julia, Francesca. Contaban historias de emergencias médicas, herencias bloqueadas, oportunidades de inversión. Era una red, o al menos un estafador muy prolífico. Y entre los mensajes de dolor y rabia encontró algo más, apoyo mutuo, consejos y un grupo que intentaba recopilar pruebas para una denuncia conjunta. Alguien había puesto un enlace a la Guardia Civil, a la Unidad de Delitos Telemáticos. Leer esas historias, ver que no era el único, que su estupidez era compartida, fue extrañamente liberador. La vergüenza no desapareció, pero perdió parte de su poder paralizante. Se unió al foro, escribió por primera vez su historia. La respuesta fue inmediata, mensajes de bienvenida, de comprensión, de solidaridad. Al día siguiente, Mateo Vidal se puso su mejor traje, no como una armadura, sino como una declaración de intenciones. Llamó a Lucía. «Voy a denunciar. ¿Vienes conmigo?» «Estaré allí antes que tú», respondió ella sin dudar. La comisaría era un lugar impersonal.
lleno del ajetreo burocrático de la desgracia ajena. Pero cuando Mateo, con Lucía a su lado, empezó a relatar su historia a la gente de la unidad de delitos telemáticos, ya no sintió vergüenza, sino una fría determinación. Entregó las capturas de pantalla, los números de cuenta, los nombres falsos, el enlace al foro. El agente lo escuchó con profesionalidad, asintiendo, tomando notas. «Es difícil, señor Vidal», le dijo al final. «Estos grupos suelen operar desde el extranjero, son muy sofisticados, pero cuantas más denuncias tengamos, más patrones podemos establecer. Ha hecho usted lo correcto». Salieron de la comisaría bajo el brillante sol de Valencia. Mateo no se sentía eufórico, ni siquiera aliviado. Se sentía entero, magullado, sí. Más pobre, sin duda, pero entero. Miró a Lucía, su amiga, su ancla. «Gracias», le dijo, y la palabra abarcaba mucho más que su compañía esa mañana. «Para eso estamos», sonrió ella. Y luego, a trabajar. Tienes una ciudad que construir. Mateo asintió. Miró hacia la ciudad de las artes, sus formas blancas recortándose contra el azul intenso. Ya no la veía como una promesa incumplida, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que incluso las estructuras más bellas pueden tener vulnerabilidades ocultas, y que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en saber cómo reconstruirse, ladrillo a ladrillo, con los materiales más sólidos. La verdad, la resiliencia y la conexión humana. La real, la que no necesita filtros ni perfiles falsos, la que te sostiene cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Su futuro amoroso era una página en blanco, quizás aterradora, pero por primera vez no sentía la necesidad desesperada de llenarla. Primero, tenía que rediseñar sus propios cimientos.